Sí, hola, el día de hoy, buenas noches, les voy a contar una historia en la Biblia que es muy fuerte debido a que son un suceso que da hincapié o que da origen a una guerra civil judía, dejando aproximadamente 80,000 personas muertas. Esto se narra en el capítulo 19 de Jueces 20 y 21. Y así termina el libro de Jueces. De hecho, el libro de Jueces es interesante porque este libro es escrito después, bueno, es puesto en la Biblia después del libro de Josué. Y pues en contexto es de que el pueblo de Israel sale de Egipto, del Éxodo, está en el Éxodo. Dios les da la tierra prometida, pasan 40 años, llegan a la tierra prometida. En ese entonces el que está a cargo en ese transcurso pues es Moisés, y el que le sucede es Josué. Josué, Dios lo levanta para continuar con el plan de Dios de acomodarlos en la tierra prometida. Muere Josué y Dios empieza a levantar jueces, empieza a levantar hombres que empiezan pues sí, a juzgar el pueblo de Israel. El primero empieza con Otoniel, y los primeros jueces que se narran aquí en este libro pues son jueces muy orientados a lo que el Señor o lo que Dios manda. Y conforme van pasando así los jueces narrados en la Biblia, pues van decayendo así de buenos o muy buenos, buenos, malos y peores. Y así pasa, ¿no? En el libro de Jueces. Y entonces el libro de Jueces termina con esos tres capítulos que, pues la verdad son muy fuertes. Y una palabra o una frase que se repite en estos tres capítulos es que en aquellos días, cuando no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y yo veo en esta historia, ahorita que se las cuente, yo veo en esta historia pues que no había una autoridad, no tenían como que es muy importante las autoridades. Creo que también el Señor nos manda a respetar las autoridades en todos los sentidos: policías, tránsitos, jefes, guardias de seguridad, senadores, todo lo que, ¿cómo se llama? Presidentes. Sabemos que a lo mejor no hacen el trabajo como a lo mejor nosotros nos gustaría que lo hicieran, pero Dios nos manda a respetar esas autoridades. Y pues de manera espiritual, pues la única autoridad que tenemos pues es Dios, es Dios. Algo muy importante es que la autoridad de Dios es muy importante en nuestras vidas. Y pues bueno, pasando a lo que es la historia, pues en el capítulo 19 se narra la historia de un levita, de esta persona de la tribu de Leví. Israel se divide en 12 tribus. La tribu de Leví es una tribu importante porque esta tribu se dedica al servicio y al sacerdocio. Y las otras 10 tribus continúan pues ahí en el campamento. Pero importante es que la tribu de José se divide en dos: la de Manasés y Efraín. Entonces ahí vuelven a juntar como que otra vez las 12 tribus. Es un poco extraño esa parte. Pero es interesante porque la tribu de Leví como que su heredad no era la tierra prometida, pero su heredad era el servicio al Señor. Ellos eran los que estaban en la presencia de Dios. Entonces eh, ahí estaba también padre esa parte espiritual de que ellos tenían este acceso. El sacerdote tenía acceso a lo que donde estaba el tabernáculo, y donde estaba la presencia de Dios. Entonces están así las tribus, las 12 tribus de Israel. Está un levita con algo importante: es que los levitas o esa tribu a las que se dedicaba al sacerdocio sí podían tener mujeres. De hecho, en la parte, creo que si no me recuerdo, creo que es en Levítico, describen un poco cómo eran pues cómo podían tomar mujer los levitas, ¿no? Para poder continuar pues con su descendencia, y esa parte creo que no hay nada de malo. Y, y pues este levita está con su concubina. Aquí se narra en la Biblia, pasan por la ciudad de Gaba en Benjamín, y llegan a como un pueblito donde quieren pasar la noche. Un señor les da alojamiento, y en eso llegan unos hombres que se narra que en la Biblia como perversos, eran hombres como muy desviados. Y el señor que les da alojamiento conoce que las atrocidades que hacen estas personas, y entonces se empiezan a tener un diálogo, se empiezan así como que a querer entrar a la casa donde estaban.
y logran como entrar a la casa y se llevan a la mujer de Levita. De hecho, aquí dice que pues así que eran varios hombres y que la violan toda la noche, y al día siguiente pues dejan a la mujer pues semi inconsciente, y después fallece, ¿no? Y este capítulo 19 termina en que Levita pues corta en pedazos a la mujer, en 12 pedazos, y las divide a las tribus de Israel. Entonces cuando lees esta parte de la Biblia te quedas así como que, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es lo que está pasando con ello? Y continúa, este evento es el que da hincapié a esta guerra civil pues ahora sí que en Israel, porque pues los principales de las tribus, los jefes de las tribus se dan cuenta que a cada uno le llega una parte de esta mujer y que está pasando. Inclusive dice la Biblia que dice aquí, jamás se había visto, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Entonces es un evento muy fuerte. Y lo que hace es, en el capítulo 20, es que las tribus de Israel se reúnen, se dan cuenta de que pues, la atrocidad que había pasado, y pues en un mismo sentir, en un mismo entendimiento, dicen que pues, hay que cortar este mal del pueblo de Israel, ¿no? No podía haber estas personas en medio de pues, de la congregación, de todo el pueblo judío. Pues sí, de cada tribu toman 10,000 hombres, de aquí no se cuentan ni a los levitas ni a Benjamín, porque pues, los de Benjamín estaban en su rollo. Se juntan 100,000 hombres y van a Gaba, a la ciudad de Gaba, allí en Benjamín, y a buscar a estos hombres perversos, y después platican, empiezan a dialogar. Y pues, sucedió toda esta parte, entréganos a estas personas que hicieron este mal. Y resulta ser que los de Benjamín dicen no, o sea, se endurecieron su corazón, dicen no, no vamos a dar nada, y pues órale, ¿no? De a cómo nos toca. Entonces se levantan en una guerra, y pues para mal del pueblo de Israel, aquí dice la Biblia que los de Benjamín eran pues muy buenos con la onda, inclusive dice que podían darle a un cabello sin fallar, entonces eran muy buenos. Y pues se nota en la guerra, en el primer encuentro que tienen, pues los benjaminitas matan a, a 28,000 hombres. 20 no, perdón, matan a 22,000 hombres, perdón. 22,000 hombres y del pueblo de Israel. Entonces, pues el pueblo de Israel se saca de onda, porque antes de ir a la guerra consultan con Dios, pues qué va a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Dios pues les da entendimiento de que sí, se tienen que quitar ese mal del pueblo de Israel. Van, luchan, y pues, sorpresa, ¿no? Los benjaminitas se la rifaban en la lucha, eran muy buenos con la onda, y matan en el primer día, bueno, en el primer encuentro, sí, en el primer día, porque cada día tienen una guerra, 22,000 hombres. Pues igual, pues se regresa al pueblo de Israel afligido, pues así como que, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué está ganando el mal, no? Y creo que es algo que pasa actualmente. A veces pensamos que, no sé, con todo esto de la pandemia, vemos desorden social, muchas personas, pues, cometiendo, pues, actos muy desagradables, incluso así están inhumanos, y decimos, ¿qué está pasando, no? Si se supone que Dios está, pues, si existe Dios, pues, ¿por qué pasan estas cosas, no? Y bueno, continuando con la historia, pues vuelven el segundo día, vuelven a consultar a Dios, y dice el Señor, sí, vuelvan a ir a la batalla. Y en el segundo día pierden 18,000, mueren 18,000 del pueblo de Israel. Y pues igual regresan todos afligidos, llorando, empiezan a decir, pues, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Van con Fines. Fines es el sacerdote de ahí de la congregación, o del pueblo de Israel. Fines es nieto de Aarón, de Aarón fue hermano de Moisés, del que sale en Éxodo. Y Fines es el que administra, y pues está ahí delante de ellos, y Dios les da entendimiento de que no, esta tercera vez pues vayan nuevamente, que esta vez entregará Dios a los benjaminitas en su mano. Pues sí, planean unas emboscadas, logran derrotar
ahora sí que al ejército de Benjamín, porque pues eran personas muy buenas. Y pues todo esto desencadena en que el pueblo de Israel va a la ciudad de Benjamín, empiezan a quemar cosas, mueren pues mucho más personas, y es una guerra civil pues muy difícil de entender, porque entre el mismo pueblo judío se empezaron a pues ahora sí que a, a tener estos actos pues muy desagradables, de una violación de una mujer, todo lo que desencadena. Creo que son Dios, o en la palabra vemos que lo que es la virginidad es muy preciado, o pues sí, es un tesoro muy preciado que las personas podemos llegar a tener. Creo que es algo muy puro, pues sí, muy puro, que uno pues debe de guardar hasta el momento en que estés ya después de casado. Creo que también habla acerca mucho la palabra de la fornicación, que es inclusive ya actualmente, bueno, podemos ver que dice la palabra que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Entonces es algo tener relaciones fuera del matrimonio, pues es muy grave para Dios. Y aquí muestra que también la violación es algo pues es un acto muy complicado, muy difícil, vaya, muy grave. Y este acto llega de la muerte de una mujer, se pasa a más de 80,000 hombres, y es algo en el cual pues no sé, es interesante pensarlo. Después, en el capítulo 21, el pueblo de Israel pues se queda pensando, pues, ¿qué haremos, no? ¿Qué más vamos a hacer? ¿O qué más va a pasar con el pueblo de Benjamín, no? Porque lo dejan casi, pues, devastado, ¿no? Y entre los congregantes, bueno, entre las tribus de Israel, los jefes, los ancianos empiezan pues ya como que ya un poco con la cabeza un poco más fría, ya con un Israel totalmente destruido, en todos los sentidos, eh, pues dan entendimiento, y dicen, no, pues es que no podemos, pues ahora sí que exterminar una tribu hermana, pues no podemos exterminar una de las tribus de Israel. Y pues de alguna u otra forma tienen misericordia de ellos, y les dan las mujeres de una ciudad que se llama Jabes Galad. Y pues no eran suficientes. Aquí dice la Biblia que dieron 400 mujeres al pueblo de Benjamín, que todavía no era suficiente. Y después de otro pueblo que se llama Silo, dan ahí otras mujeres, ¿no? Y termina el capítulo con que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y pues lo que es algo muy difícil de discernir este libro, o más bien estos tres capítulos, porque pues es un pueblo totalmente destruido. Uno dice, ah, caray, pues qué está pasando, ¿no? O sea, sí, el pueblo de Israel sí pidió consejo a Dios sobre qué debían de hacer. Dios, a la tercera oportunidad del enfrentamiento, Dios se los entrega. Y yo veo que ante las situaciones tan difíciles que vemos en nuestras vidas, por cualquier extraña razón que pasen, Dios siempre es muy bueno tener siempre la comunión con Dios, porque de alguna u otra forma Él nos da el entendimiento sobre qué hacer. De Dios podemos tener tres respuestas: o un no, un sí, o un silencio. Y creo que ahí es donde, a través de la palabra, podemos entender qué es lo que debemos hacer. Si Dios nos dice, no, pues sabes que no vas a hacer esto, pues ok, es aguantar, saber esperar. Sabemos que la paciencia a veces no se nos da. Cuando Dios nos dice, sí, vas, rífatela, pues sabes que Dios va contigo, y te da más ánimo como para realizar las cosas y rifártela. Y cuando es un silencio, pues dices tú, ay, ¿qué hago, no? O sea, es un no, un sí, o me espero, no lo hago, tomo precaución. Y creo que en ese tipo de situaciones el Señor nos prueba con nuestro entendimiento, con nuestra sabiduría sobre cómo hacer las cosas, ¿no? Creo que lo más chido es no fallar,
pero cuando fallamos, pues también Dios nos da entendimiento, ¿no? Dios nos da este entendimiento sobre esas pruebas que fracasamos. Y algo que también me queda claro es que aquí Dios tiene el control de las cosas. Creo que de aquí esta parte, al final, pues sí vemos un destello de, de amor todavía del pueblo de Israel hacia Benjamín por esa misericordia que tienen de que no era bueno que una tribu de las principales fuera exterminada. Creo que algo de reconocerle del pueblo judío es esta parte de su pureza en cuestión de cultural. Creo que es algo que, no sé, es increíble. Es un, pues sí, no, a pesar de que vemos en la Biblia que se contaminan pues adoptando dioses ajenos, siempre hay un remanente que Dios lo escoge por gracia, siempre Dios permite que exista un puñado de hombres que se mantengan fieles a Dios, y creo que eso es muy padre de esta parte. Aunque haya destrucción, siempre hay hombres fieles a Dios. Cuando hubo el diluvio en los tiempos de Noé, todo el mundo estaba completamente pervertido. Hubo 100 años, Noé tardó 100 años en construir el arca. Hubo 100 años de arrepentimiento donde los demás, por así que todo el mundo no logró entender ese arrepentimiento. Dios salva a 8 personas del diluvio, que es Noé, su esposa, sus 3 hijos y las respectivas esposas de sus hijos. Y cuando dice la Biblia que Dios cerró la puerta del arca, o sea, no fue Noé quien dijo, no, pues órale, ya no entró nadie hasta aquí, sino fue Dios quien cerró el arca. Y es interesante, pues, de que Dios siempre deja un remanente, Dios siempre deja personas que están pues comprometidas con una relación con Dios, y creo que en esos tiempos pasa igualmente. Dios extiende gracia y misericordia sobre muchas personas para pues compartir esa luz que es muy importante que llegue a otras personas. Hace poco platicaba con un familiar acerca del aborto, de las marchas, y le digo, pues es que más que ir a pararse a hacer una marcha en contra del aborto, porque pues obviamente estamos en contra del aborto, como cristiano, pues sí, cristiano, estamos en contra de esos movimientos pro aborto. Más que ir a pararse a hacer una marcha, es compartir el evangelio, porque al final de cuentas, pues aunque logres convencer a una persona pro aborto a quien tenga entendimiento que está asesinando, pues ahora sí que a un ser vivo, que aunque sean un puñado de células, lo que ustedes quieran, tiene toda la capacidad genética, o hablando biológicamente, tiene todo la genética para ser un ser humano en potencia. Va a seguir siendo, va a seguir teniendo pensamientos de maldad, ¿no? O va a seguir haciendo cosas, atrocidades, ¿no? O teniendo otro tipo de pensamientos desviados. Entonces, lo más importante que eso es compartir el evangelio, compartir que Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él por medio de Cristo Jesús, que nos da la oportunidad de tener salvación, vida eterna, que nos da la oportunidad de tener un entendimiento mucho más profundo de lo que es Él como un ser divino y supremo. No sé, ya ve uno las cosas muy diferentes. Yo, sinceramente, pues sí, por parte de la carrera estudié ingeniería biotecnológica, y por parte de la carrera decía que Dios sí estaba en la naturaleza, y que era un poco como lo que se le denomina agnóstico. Y sí, obviamente Dios está en la naturaleza, ¿no? Pero no veía a Dios como, yo todo lo que veía en la Biblia yo decía, pues son fábulas o son cosas que no tienen sentido, que nunca pasaron, ¿no? O que le cambian los nombres. ¿Cómo es posible que una persona viva tantos años? Pero no, o sea, cuando uno toma la palabra como palabra de Dios, inspirada por Dios, te cambia totalmente la vida y el entendimiento. Muchos dirán, pues sí, pero fue escrita por hombres, que no sé qué, que fue escrita, pues sí, fue escrita por hombres. Y miran, pues ¿por qué no la escribió Dios? Bueno, en un momento Dios escribió los mandamientos y en una roca. O sea, de que Dios pudo haber escrito la Biblia con su propio dedo, pues lo pudo haber hecho. Él es Dios, ya lo hizo con los mandamientos, o sea, pudiera hacerlo también con esto, ¿no? Pero qué bendición que haya escogido hombres
para poder llevar, escribir su palabra, porque en ellos vemos, grandes hombres que el apóstol Pablo, de hecho, esto también quería encaminarlo ahí al apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió casi más de la mitad del Nuevo Testamento y algo muy interesante es que el apóstol Pablo sale de la tribu de Benjamín. O sea que si en este momento o en este suceso de jueces hubieran tenido la determinación de simplemente, ¿sabes qué? No me importa la tribu de Benjamín, que se extingan porque pues han hecho una atrocidad, le dan cuello, pues a lo mejor no hubiera existido Pablo. Y dices tú, no manches, Pablo es un referente totalmente a la cuestión cristiana, como evangelista Pablo, o sea, es un ejemplo muy padre, en cuestión de un hombre de Dios. Obviamente el ejemplo más grande es Jesús, ¿no? Pero un hombre de Dios que es así que de un judío, completamente judío, dice la palabra fariseo de fariseos, o sea, un vato súper letrado en la cuestión judía, bien aquí, bien, bien, como bien fresa en esta parte de la ley, se la sabía de todas a todas, y al final reconocer que Jesús es el Cristo y cambiar todo ese ímpetu a compartir el Evangelio. Pues claro, Pablo tenía bien claro que lo importante era compartir el Evangelio y él lo compartió a diestra y siniestra, a judíos, gentiles, a todo. Ahora sí que Pablo predicaba a todo quien se encontraba en camino. Y creo que es un ejemplo muy padre a seguir de compartir el Evangelio. Y yo lo que quiero decir también con este video es que a pesar de todas las cosas que pasan mal a nuestro alrededor, Dios tiene el control de todo. Dios tiene, o sea, Dios sabe el número de cabellos que tiene, así que no, nuestra cabeza sabe cuántos cabellos tenemos, conoce nuestros corazones, tiene tres atributos que lo comentaba la vez pasada, es omnisciente, o sea, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, y omnipresente, en todos lados puede estar. Entonces, más que un mensaje así desalentador, es un mensaje también de ánimo, de que Dios tiene el control de las cosas, de que siempre hay oportunidad para enmendar nuestros errores. Aquí el pueblo de Israel pues sí está totalmente devastado. Tratan más o menos pues sí, de tener misericordia de Benjamín. Y creo que es un mensaje muy bueno, tener misericordia o eh, poder dar perdón a más personas que a lo mejor en nuestras vidas fallan, simplemente porque nosotros hemos recibido misericordia de Dios. Y creo que es bueno un buen mensaje de amor, de saber perdonar, a los que nos cometen, eh, a los que nos desquician por sí en el tráfico, el que se te da el encerrón, eh, todo ese tipo de cosas que a veces nos sacan de quicio, pues simplemente es saber tomar, de la mejor manera esas cosas, ¿no? Son cosas a lo mejor muy pequeñas